Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Es un gran placer veros y acogeros esta tarde en el Museo Reina Sofía en esta conversación entre Yasnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, pensadora, traductora y escritora, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del museo. Supongo que todos habéis venido aquí porque conocéis el horizonte de la justicia lingüística, que hoy constituye un campo de trabajo político, cultural y estético que es clave, ¿no? Hablar de justicia lingüística implica pensar en cuestiones de acceso y accesibilidad, de líneas de privilegio y subalternidad, de temporalidades e imaginarios, de violencia, pero también de posibilidad. Si algo nos atraviesa constantemente es la lengua. Pensamos en lengua, imaginamos en lengua, nos comunicamos, nos representamos y somos representadas o leídas a través de las materialidades de lo lingüístico. De hecho, esta mañana hemos tenido un seminario con Yasnaya a puerta cerrada para ahondar en las preguntas que su trabajo anima, que precisamente aborda la relación entre lengua y futuridad, o los futuros, ¿no?, que podemos moldear a través de la lengua. Y me he acordado de una cita con las que siempre empezaba mis clases a los estudiantes. Es una cita del poeta Ocean Vuong, que dice siempre que estamos acostumbrados a decir a nuestras infancias que el futuro está en nuestras manos, ¿no? El futuro está en tus manos, pero que él defiende que el futuro está en nuestras bocas. Cómo lo comunicamos, cómo nombramos y cómo valoramos es lo que moldea, ¿no?, las posibilidades, los futuros, pero también los presentes y cómo nos inscribimos en ellos. Hoy también Yasnaya nos recordaba que somos lengua, que lo lingüístico no es un adorno, sino que es algo que atraviesa todas las dimensiones de la realidad, desde la voz interior que nos despierta cada mañana hasta los encendidos discursos políticos que escuchamos en los medios. La lengua anuda, como nos recuerda Yasnaya, una tríada indisociable entre cuerpos, territorios y formas de pensamiento que necesitamos abordar de manera crítica, sin romantizaciones ni indulgencias esencialistas. El trabajo de Yasnaya es esencial para pensar estas cuestiones. Yasnaya es lingüista, es escritora, investigadora y activista por los derechos lingüísticos y medioambientales de los pueblos originarios. Y su pensamiento se centra en el cuidado de la diversidad de lenguas y de los modos de vida que éstas encarnan. Es cofundadora de Colmix, el colectivo MIGE, una red dedicada a la investigación, difusión y formación sobre la lengua, la historia y el pensamiento MIGE. En el Museo Reina Sofía, las preocupaciones en torno a la diversidad lingüística también están presentes en diferentes ámbitos y departamentos, especialmente en aquellos dedicados a la mediación, la investigación y la producción de conocimiento situado. Iniciativas como la Escuela de Mediación Situada, que de hecho creo que en estos momentos está acabando justo una visita situada, ¿no?, en la que personas de trayectorias migrantes practican la mediación de los contenidos del museo desde sus propias epistemologías y cosmovisiones, que son las que vehiculan sus lenguas. También el proyecto europeo Redes Link, del que el museo y específicamente la Dirección de Estudios es parte, que está liderado por Laura Villa, a la que siempre quiero agradecer por su generosidad y por el cuidado y la insistencia, ¿no?, en trabajar estas cuestiones. Redes Link es el acrónimo para resistir la desigualdad lingüística y es un proyecto de investigación y acción que busca ampliar la diversidad lingüística mediante estancias e intercambios entre diferentes nodos y organizaciones que conformamos la red. La red es muy diversa. Hay estructuras que son editoriales en lenguas originarias, como Huichilomet, que me consta que hay muchos compañeros entre nosotras en la audiencia, universidades a ambos lados del Atlántico, una radio en Luxemburgo o una cooperativa agropecuaria en Pasca, en Colombia. Pero todos trabajamos bajo un objetivo común, que es ampliar el estudio, la práctica y la conciencia sobre la justicia lingüística, así como diseñar estrategias que permitan resistir las desigualdades en el acceso a la cultura que se derivan de los usos de la lengua. En conversación con Yasnaya está Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía. Previamente, Amanda ha sido directora y curadora en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, desde donde, aparte de una labor ingente y encomiable en el comisariado, ha abordado en el trabajo diario las relaciones entre lengua, representación, Estado, cultura y museo. O sea, conversaciones que son
intrincadas, conversaciones que tienen muchas capas y que además vienen de largo. La conversación entre Yasnaya y Amanda no es nueva, llevan años también pensando y compartiendo juntas y es fe o da prueba del compromiso intelectual que ambas dos comparten por estas cuestiones. Con esto y sin más dilación, quiero agradecer a todos los equipos que han hecho posible este encuentro, esta conversación, desde el Centro de Estudios hasta Regiduría y Técnica, pero también al CCCB, al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde Yasnaya está en residencia desde hace mes y medio y que es gracias también a esa residencia que le hemos podido invitar a Madrid. Y también agradeceros a todas aquellas que estáis aquí presentes, pero también online. Este es un evento que estamos retransmitiendo online porque al hacer parte de esta red de redes Link queremos que esté también accesible desde diferentes contextos. Muchas gracias. Hola, hola. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, Yasnaya, qué gusto encontrarnos aquí. Recuerdo que yo tenía unos pocos meses de haber llegado a trabajar al Reina Sofía y a España cuando anunciaron tu residencia para este año. Entonces me hacía mucha ilusión que nos encontráramos aquí, ¿no? Y de vernos ya en otro momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy muy contenta que tengamos este espacio para conversar y muy agradecida que hayas podido venir a Madrid, de hacerte un espacio durante tu residencia y bueno, que podamos compartir, ¿no? Un poco algunas ideas que hemos hablado en otros momentos y también algunas preguntas que creo que son interesantes para explorar tu pensamiento respecto de la lengua y que creo que puede ser expandir la conversación que bueno, con el resto de los y las asistentes y que también para mí era importante en la medida, tu presencia aquí, en la medida en que en el museo, como lo mencionaba Julia, existe esta iniciativa de la Escuela de Mediación Situada, ¿no? Que justo ahora tú estabas en una de las visitas, y cómo intercambiar con otros nos puede hacer profundizar una práctica en el museo y entender cómo avanzar sobre esa práctica. Dios kuhuya, cajas ronda escuchamnavia, bueno, buenas noches, estoy muy contenta, muchas gracias. Quiero agradecer mucho a todas las personas, esfuerzos y mucho trabajo que hay para poder lograr estas conversaciones, especialmente a Julia, a Amanda. Muchas gracias al Museo Reina Sofía, al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona también. Ha sido una instancia muy enriquecedora, tanto en el CCCB y con la conversación de la mañana, lo que he aprendido en la conversación en la comida, visitar el museo, la colección, todo ha sido muy estimulante y muchas gracias también por mantener esta conversación que por fortuna inició en México. Y bueno, por supuesto, uno de los temas principales que abordaron esta mañana y que es motivo de un proyecto más largo de investigación tiene que ver con la justicia lingüística. Entonces, para empezar la conversación con una pregunta amplia, pero que creo que de ahí podemos derivar otros temas, es justamente en el contexto actual, es decir, en donde la reflexión sobre la lengua o las lenguas, digamos que está atravesada por una historia vinculada a los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales indígenas del siglo XX y XXI, que han motivado una reflexión profunda, práctica y política, ¿no? Sobre la lengua y bueno, hay ya una larga saga, como decíamos, en muchas partes del mundo. Entonces, para ti, Yasnaya, ¿cómo podemos entender desde tu perspectiva
la justicia lingüística hoy en día? Bueno, primero también quería decir que me sorprendió agradablemente que hubiera estos programas. Son temas que luego no es tan evidente que se tratan en los museos, ¿no? Lo de la mediación situada, lo de la justicia lingüística, y me alegra mucho que eso tenga un espacio aquí y que seguramente eso es producto también de muchas luchas, iniciativas de personas para colocar lo de la justicia lingüística en espacios con la carga simbólica, histórica que tienen los museos, ¿no? También me gustaría saber más, ¿no? Cómo va desarrollándose, qué sucede. Creo que es muy importante ver la lengua o lo lingüístico como un territorio político, un territorio cognitivo que se defiende igual que se defiende el territorio. Que incluso las nociones de territorio que se generan en las sociedades y que ahora están pues en un debate y en una pugna porque hay pensamientos sobre el territorio que se forman en diferentes lenguas, esas nociones de pensamiento que están en pugna y que, digamos, en esa pugna nos estamos jugando el futuro del planeta y por lo tanto de la vida, ¿no? El futuro de la humanidad como especie con la emergencia climática. Me gusta comparar como la tierra como un significante y el territorio como un significado. Entonces, sobre una misma tierra se debaten diferentes significados. Para ciertos pueblos la tierra no es una propiedad, ¿no? Es algo mucho más complejo y se genera una noción de territorio diferente a cuando pensamos la tierra y generamos una noción de territorio como propiedad privada. Entonces, en muchas lenguas, en la diversidad de las lenguas, se puede encontrar muchas claves en la propia existencia de la diversidad a un problema tan contemporáneo como es la emergencia climática. Entonces, la justicia lingüística está relacionada con ese territorio cognitivo, también está relacionada con los derechos humanos, porque no es posible poder disfrutar de derechos humanos básicos si no se respetan los derechos lingüísticos. Pongo, por ejemplo, 3 derechos humanos fundamentales. Uno, por ejemplo, es el del debido proceso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proceso judicial, el debido proceso, un juicio justo, pues, necesita de lo lingüístico. Es decir, si no hay un intérprete y no nos enteramos siquiera como en esta novela de Kafka, del proceso, que no nos enteramos de que va un juicio, de nuestro juicio, porque no hay intérpretes, hay una violencia y se está violando un derecho humano asociado al derecho lingüístico. Y como dicen los abogados, o sea, los derechos lingüísticos vehiculan los derechos humanos. El derecho humano a la vida y a la salud, que es súper básico, no se puede dar si no hay intérprete, o sea, si no se está respetando la lengua de las personas que están, por ejemplo, acudiendo a una clínica o un hospital, que incluso en nuestros territorios ha sido muy común la violencia obstétrica y la esterilización forzada asociada a lo lingüístico. Como también el derecho a la educación, ¿no? Que es un derecho, no sé si han visto el decálogo de Mafalda, hablando de los derechos de las infancias, en donde Felipito se rebela contra el derecho a la educación porque dice que ojalá no tuviera que ir a la escuela. Pero ese derecho no se puede ejercer sin violencia si no se respeta la lengua de ese pueblo, ¿no? Entonces, es muy importante que esta justicia lingüística está relacionada con algo tan fundamental como el acceso a derechos humanos. Que bueno, hablar de derechos humanos en este mundo en el que todo el entramado que decía protegerlo parece que no lo hace. Pero creo que es importante debatir sobre eso y relacionarlo. Entonces, relacionar los derechos lingüísticos no solo con los derechos culturales, sino con todo tipo de derechos humanos básicos. Y también con que
en la manera de pensar lo justo o un mundo justo u oponer utopías a los proyectos de la ultraderecha en el mundo, que yo insisto siempre que los proyectos de la ultraderecha piensan en un mundo que es monolingüe. Es muy claro, ¿no? El caso de Donald Trump en Estados Unidos, es muy claro su apuesta por una sociedad monolingüe. Vox aquí también, ¿no? Esto de solo reconocer el inglés como lengua oficial o borrar la página española en la Casa Blanca, todas las derechas apuestan por el monolingüismo. Entonces, en todos los proyectos en los que estemos, en los movimientos en los que militamos, necesitamos oponer y pensar en la parte de las lenguas, porque esas utopías que pensamos no pueden ser también monolingües, tienen que ser multilingües. Y cómo construimos un multilingüismo que respete los derechos humanos básicos de todas las personas, ¿no? Y también incluso para combatir la emergencia climática necesitamos de claves contrastantes, de tradiciones de pensamiento que están en muchas distintas lenguas, en donde hay otro tipo de reflexiones, otro tipo de claves filosóficas para desmantelar el entramado que sostiene al capitalismo y que nos tiene en esta situación. Entonces creo que la justicia lingüística afecta todas las dimensiones de la existencia, desde el hecho de ir a una clínica hasta pasar por las claves para algo como problemas muy contemporáneos que enfrentamos en esta crisis civilizatoria, ¿no? Y bueno, creo que has mencionado algo muy importante que tiene que ver con la forma legal, es decir, la posibilidad de sistemas alternativos también de justicia, ¿no? Que es algo que los Estados-nación han negado de forma permanente. Nosotros conocemos muy bien el caso de México. Y bueno, de lo que has comentado, creo que hay varias cosas que se desprenden que me gustaría que pudiésemos profundizar al respecto. Que algo que me parece muy importante sobre la relación entre lengua y territorio, por dos aspectos. Por un lado, yo distingo en tu escritura y en tu forma de comunicar tu pensamiento que siempre hay, por un lado, digamos que siempre te remites, por supuesto, a una elaboración más general, pero también a la experiencia cotidiana, que eso es algo que es muy destacado, y al uso de ciertas palabras, a las distinciones entre, por ejemplo, el mije de Ayutla y de Tlahui, ¿no? Pero creo que es muy importante porque la pluralidad lingüística o el multilingüismo en ese sentido no nada más debe partir o podría partir de una generalidad sobre la importancia de las lenguas, sino también sobre una reflexión que parte de la experiencia, o sea, es decir, de las lenguas en uso y de la experiencia cotidiana de las lenguas y lo que tejen las lenguas en términos comunitarios, en términos de experiencia de vida o experiencia vivida. Y en ese sentido, lo que quisiera preguntarte, Yasnaya, es cómo ante esta diversidad de vivir y habitar las lenguas, cómo podemos encontrar un sentido de cierta comunalidad al respecto. Es decir, al mismo tiempo que hay una diversidad enorme de condiciones, de territorios, de relaciones entre la lengua o las lenguas indígenas y el Estado o la configuración del Estado-nación, ¿cómo no volver a caer en un trasnochado universalismo que generaliza sobre el estado de las lenguas y al mismo tiempo lograr que ese aspecto de territorio, de especificidad y de experiencia vivida tenga lugar, pero al mismo tiempo que esa experiencia vivida logre comunicar con otros o dar pautas para podernos comunicar con otros que viven
experiencias muy distintas. Y toda esta reflexión o estas preguntas que tengo parten de, digamos, de la dimensión tan importante que ha cobrado la discusión sobre las identidades. Digamos que creo que en el arte contemporáneo y en los museos está muy presente en los artistas, en la identificación de los artistas, la representación de determinadas comunidades, el poder o no poder hablar sobre otros y quién habla sobre los otros, que es un debate muy amplio, pero me gustaría centrarlo en justamente esta posibilidad de conversar con las experiencias de otros y al mismo tiempo poder decir algo que aporte un marco de pensamiento para pensar el lugar de las lenguas hoy en día. Uy, qué par de preguntas tan interesantes. Sobre esto de lo local, ¿no? Y bueno, con lo de lo universal siempre es bien complicado, ¿no? Porque lo universal siempre ha sido como una palabra clave o una palabra que encripta lo occidental. O por lo menos así nos llega, ¿no? O sea, historia universal es la historia de Europa. Pensamiento universal, la cultura general como que encripta casi siempre como si Occidente, podemos debatir que sea eso, pues, o la tradición europea fuera un monolito que no tiene una profundidad histórica, que no siempre ha sido así, y por otro lado, como si no fuera un locus, como si no fuera algo también local, ¿no? Y pocas veces se ha pensado lo universal como un tapiz de locales en constante ebullición, conversación, etcétera. Entonces eso por un lado, de esa oposición tiene como un poco los dados cargados. Por otro lado, una cosa que me parece muy buena de las lenguas es que las lenguas como que tienen la plasticidad y la elasticidad de hablar de lo que sea. Entonces hay mecanismos, o sea, hay ciertos atajos como palabras que me permiten en una sola palabra, en un solo elemento léxico, nombrar algo que tal vez en otra lengua corresponda a un discurso completo, pero puedo hacerlo, ¿no? Hay mecanismos. Entonces tiene esta elasticidad en la que yo puedo hablar de Japón y en Mije lo hemos hecho. Hace tiempo tradujimos varios compañeros tradujeron una historia tradicional japonesa a Mije y también un libro sobre nanociencia y nanotecnología a Mije, y eso como que implicó hacer una serie de operaciones. Entonces, desde cualquier lengua puedo hablar de los otros, de todo, pero también tienen otra característica muy impresionante, o las personas las tenemos, que es que podemos aprender otras lenguas. Entonces podemos hacer que habiten en nosotros, en nosotras, otras lenguas, y que las sociedades multilingües son una constante en la historia de la humanidad. Más bien lo extraño, lo nuevo y lo raro es sociedades homogéneas que solo hablan una lengua. Eso es un efecto del Estado-Nación que tiene no más como 300 años si le damos mucho a ese modelo. Entonces, en mi región, por ejemplo, era muy común, cada vez menos, que las personas hablaran zapoteco y mije y otro mije que es tan distinto del mío como el italiano y el español, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay la diversidad interna de las lenguas mijes es tan grande como la de las lenguas romances. Entonces había personas que hablaban mije alto del sur, pero también mije alto del norte, pero también zapoteco. Y se podía construir y entonces habitar y construir una especie de, no sé si llamarlo así, cosmopolitismo, en el que podías, y además lenguas muy disímiles, ¿no? No era solo aprender inglés, francés y español, que al final pues son lenguas indoeuropeas, las tres tienen sujeto, verbo, objeto, o sea, ordenan igual, ¿no? Son nominativo-acusativas, o sea, el salto cognitivo no es tan grande como hablar mije, zapoteco y castellano. Entonces, existe esa posibilidad, pero el efecto Estado-Nación, que es muy monolingüizante, como que lo ha impedido. Y pensamos ahora que es muy difícil, pero pensar lo difícil es un efecto ideológico. Y
También eso hace que un profesor de Francia, Michel Luny, hablaba de una categoría en inglés como Language Awareness, como estar, yo lo traduzco como estar con los poros abiertos a la diversidad lingüística. Y que nuestra relación con la diversidad lingüística, porque hay muchísima diversidad, tal vez no pueda yo, por cuestiones prácticas de la vida y sobre todo la vida capitalista, aprender muchísimas lenguas, tal vez sí, ¿no? Por mi trabajo, qué sé yo, pero es verdad que puedo aprender y relacionarme y estar con la conciencia abierta a la diversidad, escuchar otras lenguas. Tal vez, por ejemplo, es muy impresionante que en Oaxaca o sea, llevamos ahí toda la vida conviviendo miles de años, por así decir, o bueno, al menos 500, y que la gente no pueda distinguir que algo es mije o que algo es mixteco. No digamos entenderlo, pero mucha gente, yo por ejemplo no hablo japonés, pero si escucho hablar japonés, sé que es japonés y que es distinto del chino. Entonces, si llevamos tanto tiempo conviviendo, ¿por qué no pueden distinguir que eso es náhuatl o maya? Ya desde ahí empezar con esa conciencia, esos poros abiertos a la diversidad lingüística. Yo puedo tal vez escuchar en las calles de Madrid una lengua y saber que es esa lengua y no otra. Luego, yo puedo aprender otra lengua y aprender las 4 habilidades famosas. Puedo aprender a hablarlo, a entenderlo, a leer y a escribir. Pero puede que en una lengua solo me interese aprender a leerlo. O sea, que solo quiera aprender a leer ruso para leer a Dostoyevsky. Pero que tal vez aprenda yo los nombres de ciertas plantas en euskera. O tal vez aprenda una canción en náhuatl. O tal vez, ¿saben? Y todas estas incorporaciones, que no son totales, si gustan, me enriquecen muchísimo. Entonces, no solo, sí, aprender otra lengua es muy importante y muy interesante y me transforma, pero también puedo acercarme y saber tal vez cómo se saluda en japonés y tal vez conocer los nombres de los colores, que es distinto en aymara, o todas las palabras para describir el maíz, que es muy variado en náhuatl. Entonces puedo acercarme o aprenderme poemas o canciones en zoque, y eso me va incorporando y va creando que pueda construir algo mucho más universal en un buen sentido. O sea, algo de una comprensión en el que si me aprendí esa canción en esa lengua, entendí que tal vez hay más vocales y mi mente se abrió a la posibilidad de pronunciar o articular sonidos que normalmente no. Y eso te transforma. Entonces, creo que es lo maravilloso de lo lingüístico, que no solo es elegir uno u otro. Y la otra también es que ninguna lengua es homogénea. Incluso en castellano, si solo hablamos castellano, el castellano de Puerto Rico es decididamente muy distinto al castellano de, no sé, de Buenos Aires, o al castellano de Temuco en Chile, o al castellano de las personas que hablamos mije y que aprendemos castellano como segunda lengua. Y entonces también ahí aprender de esos castellanos, no relacionarnos desde el prejuicio, desde que hay mejores castellanos que otros, ver cómo se asoma la clase, la racialización, un montón de cosas de las formas que hablamos. Y creo que eso, estar más abiertos y despiertos a esa diversidad interna de los acentos, de las lenguas, aprender a contar, por ejemplo, en sistemas de numeración vigesimal que no son decimales, también nos puede enriquecer. Entonces, me parece que la currícula relacionada con la enseñanza de la lengua a veces es muy cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerla como que nos represente la riqueza que hay ahí y cómo eso también puede ayudar a conocernos y a pensar tal vez en articular a través del entendimiento de las lenguas a diferentes niveles posibilidades para la paz y para el diálogo tan necesario? Sobre lo de la identidad,
Bueno, tengo una relación compleja con la palabra identidad. Por un lado, primero porque tanto de la izquierda como de la derecha hemos recibido muchos ataques, sobre todo al movimiento indígena y al movimiento de las personas afrodescendientes, porque la derecha desestima esto y dice que solo son políticas de la identidad, que eso es posmodernista, etc. Por otro lado, la izquierda tradicional desestima estos movimientos acusándolos de políticas de la identidad, diciendo que en realidad la lucha que importa es la lucha de clases y que estamos distrayendo el asunto. Entonces, y bueno, también se habla mucho de lo identitario y esto que decía, sobre todo en la representación, los museos, el arte. Mi primera angustia con la palabra identidad es que pocas veces se le define, como que todas las personas asumimos de qué se trata la identidad. Entonces, en esas discusiones, sobre todo cuando son ataques de decir solo son políticas de la identidad, mi pregunta es como, ¿qué estás entendiendo por identidad? Y ahí hay varias cosas que creo que son importantes de mencionar. Una es que la identidad me parece, o quisiera poner en la mesa, como para de ahí una definición posible, que puede no ser la definición, pero para que como partir de ahí, entiendo yo la identidad como el conjunto de rasgos contrastantes, el subconjunto de rasgos contrastantes del conjunto total de rasgos por las que una entidad puede ser clasificada. Tal vez suena muy abstracto, pero voy a tratar de poner un ejemplo. Y con personas, porque también esto puede ser para otras entidades, ¿no? Yo puedo ser clasificada por un montón de rasgos, potencialmente infinitos, de hecho. Entonces, es verdad, por ejemplo, que ahora traigo un huipil que es rosa y puedo ser clasificada. Ahorita podríamos hacer grupos de todos los que traemos una blusa huipil rosa. Tal vez esté yo sola en mi conjunto. Pero quiero decir, todas las personas que tienen el cabello corto y quienes lo tienen largo, y ahí se harían dos conjuntos. Y es verdad, es un hecho objetivo, pero no todos son relevantes, ¿no? También nos pueden clasificar, y usaba yo este ejemplo en la mañana, de si tenemos el lóbulo de la oreja pegado o separado, que es un hecho genético. Pero es irrelevante, o sea, no hay, como que es irrelevante, nadie habla de la identidad de los que tenemos el lóbulo de la oreja pegado, como es mi caso. No se genera un discurso identitario porque no contrasta, no hay un sistema que lo contraste. Otro ejemplo que pongo es el de todas las personas en esta sala somos terrícolas, ¿verdad? Nadie nació ni fue socializado en otro planeta. ¿Es un rasgo objetivo? Sí. Nacimos en este planeta, fuimos socializadas y socializados en este planeta, pero no forma parte de nuestra identidad, porque no forma parte del subconjunto que contrasta. Pero ¿qué pasaría si de pronto llegan entidades de otras entes de otros planetas? Y imagínense que aparte fuera una relación conflictiva. Probablemente este rasgo que es redundante, o sea, que es un rasgo dado, pasaría a formar parte del subconjunto de rasgos que contrastan. Entonces yo podría empezar a hablar, o tal vez muchas personas empezaremos a hablar, no, es que la verdad es que la música terrícola es mejor que la extraterrestre, ¿eh? O yo como terrícola, Amanda, te quiero decir que, no sé, el arte extraterrestre no me parece muy innovador. Y si hay una opresión, yo puedo decir, es que, o sea, viva la resistencia terrestre o terrícola. Y entonces este rasgo que ha estado siempre ahí se vuelve relevante. Entonces, este conjunto de rasgos que contrastan también se ensancha o se hace pequeño dependiendo del contexto. Por ejemplo, yo aquí muchas veces la gente me presenta como mexicana y bueno, yo hago como nota al pie, pero no es algo que yo decida que se me presente así, porque es verdad que traigo un pasaporte mexicano. Pero en la Ciudad de México soy oaxaqueña y en Oaxaca soy mije y en la región mije soy de Ayutla
Y en Ayutla soy del barrio San Pedro y cuando juega el equipo de mi barrio, pues soy muy del barrio San Pedro. Y ahí la identidad que importa en ese momento y que está operando ese rasgo que contrasta más es ese. Y la primera vez que fui a Los Ángeles me enteré que yo era latina, porque eso jamás en la vida había jugado en mi identidad, porque nunca había estado en un contexto en que eso contrastara. Y entonces, ya estando ahí en la aduana, pues donde te dejan entrar o no, me llevaron un cuartito y yo iba con una amiga de Roma y entonces el agente me dijo, pues que tú eres latina, algo así. Y yo muy indignada, nunca nadie me había dicho ni había yo pensado en eso. Dije, yo no soy latina, pues yo hablo mije, mi lengua no viene del latín, ya saben. Nunca se pongan así con un agente de inmigración. Y le dije, la que es latina es mi amiga. Y me dijo, no, ella es europea. Y yo le dije, yo no conozco nada más latino que ser de Roma, pues. Pero claro, ahí me di cuenta de manera muy amarga que no importa lo que yo diga, pocas veces la identidad va de lo que tú dices, porque son sistemas tan grandes que generan identidad, porque muchos de los discursos identitarios están servidos por los sistemas de opresión. Otros no, hay identidades felices como ser del barrio de San Pedro. Pero hay otros que los creo, entonces hay un sistema que me lee a mí como latina, quiera yo o no, y que va a leer a mi amiga de Roma como europea y no como latina. Entonces, muchas de estas, ¿qué cosas generan mucho contraste y por lo tanto mucha identidad? Los sistemas de opresión. O sea, mi identidad como mujer tiene que ver también con que hay un patriarcado que hace binario el género, ya sabemos, ¿no? Y ese lo sirvió el patriarcado. ¿Qué hubiera pasado en un mundo en donde las consecuencias de tener cierto cuerpo y ciertas funciones potenciales, qué sé yo, fuera tan relevante como tener política y culturalmente como tener el óvulo de la oreja pegado? Pues tal vez no viviríamos en un mundo patriarcal, ¿verdad? ¿Y qué pasa también? ¿Qué es lo que generó la racialización? Pues el colonialismo. Y entonces genera la categoría racializada tal, tal y tal. Entonces lo puedo utilizar, no son esencias, son lecturas. Entonces estas lecturas identitarias servidas por los sistemas de opresión son bien complicadas. ¿Qué hubiera pasado si un sistema de opresión hubiera elegido, digamos, la cantidad de melanina en la piel? Es un rasgo físico y también otros rasgos físicos, pero se leyó ese para determinar que había personas que aparte, no, más bien leyó como no personas que podían ser esclavizadas. Y claro que esa identidad está generada por los grandes sistemas de opresión y también las luchas en contra de eso. Entonces, me parece muy interesante saber de dónde viene y la generación de identidad, que puede ser colectiva, personal, con qué compartir más rasgos, qué sé yo, se dan siempre. Si no hubiera sistemas de opresión, se darían por otras razones, ¿no? Se darían por razones mucho más festivas, ¿no? Como, no sé, ser la que lee el maíz y la que cura me puede dar una identidad, pero es una identidad que no está servida por un sistema de opresión. Me da identidad una práctica, la práctica de poder leer maíz, de poder conocer las plantas y ser parte del grupo de las mujeres que curan. Y en ese momento eso será relevante, pero tal vez en otro momento sea relevante que alguien es madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso me gusta definirlo como el subconjunto de rasgos que contrastan. ¿Y cuándo contrastan y qué contrasta? Depende. Entonces, en el momento en que yo fui a Los Ángeles, el rasgo latino que estaba ahí, que yo no sabía que existía, de pronto saltó al subconjunto identitario. En el momento en que ustedes, ojalá me puedan visitar en la región Mije, vayan, les va a saltar un nuevo rasgo que no sabían y se van a enterar que son agots, que es la palabra que usamos para las personas no mijes. Ustedes lo son, es un hecho objetivo, pero hasta aquí han vivido sin saberlo, sin saber qué son agots. Pero cuando vayan se activará y en un rasgo que está ahí saltará ese subconjunto.
Por lo tanto, yo creo que por un lado están los sistemas de opresión que generan identidades, rasgos identitarios, pero no todos los rasgos identitarios están creados por el sistema de opresión. Entonces yo puedo a veces ser del barrio San Pedro, ser una mujer que cura, pero también ser indígena, que está servido por la colonización. Y que potencialmente no sé cuántas identidades tendré. Después pasaré a ser parte de las personas de la tercera edad y eso me generará una identidad. Entonces, a lo largo de nuestra vida, ese conjunto va cambiando, reconfigurándose. Si llegan los extraterrestres, pasaré a ser terrícola identitariamente. Y siempre sucede. O sea, la identidad no es algo que podamos prescindir. Y entonces, a mí me da mucha risa que la derecha nos diga, es que ustedes solo es un identitario. Yo, como si no te diera identidad ser de derecha. Perdón, pero ser de derechas te da identidad, tienen símbolos, reivindican, tienen banderas, ¿no? Un discurso, un léxico asociado. Y a los de izquierda, como si la lucha de clases y ser marxista no te diera identidad. Entonces siento que la identidad corre en una carretera paralela y que a veces se cruza con hechos, con la política. Y entonces me cuesta pensar la identidad como algo tan estático como yo solo soy indígena y es lo que soy, o solo soy lingüista y eso es lo que soy, o solo soy mija y eso es lo que soy. En ciertos momentos estratégicamente activo ciertos rasgos identitarios, entonces me gusta verlo maleable, cambiante y también darme cuenta en qué momento esa identidad está servida por un sistema de opresión. Perdón que me extendí mucho, pero ese tema me apasiona mucho. No, al contrario, nos da pie a justamente otro tema que está vinculado, que lo dividiría en dos. Por un lado, me acuerdo que hace ya algunos años trabajé con un colectivo un colectivo de artistas que eran de Oaxaca, de Tlacolula, los tlacolulocos, que estaban invitados a hacer un mural en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, un mural que contrapusiera en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que es un edificio pues muy portentoso de los años 20, ¿no? Hay un mural histórico sobre la colonización de Norteamérica, ¿no? Que se hizo en los años 20 y bueno, pues que es bastante vergonzoso, ¿no? Como lo que se representa en ese mural. Entonces la invitación era hacer un mural justamente que contestara esa representación, ¿no? En donde las personas de diferentes comunidades indígenas de Norteamérica aparecían casi agradeciendo la llegada de los colonizadores, ¿no? Y bueno, me suena. Sí. Y entonces, bueno, los tlacolulocos o sea, justamente aportaron una visión muy interesante en la representación de las figuras o de los personajes que aparecían en los murales, porque hablaban de muchas personas migrantes de comunidades, de distintas comunidades indígenas que han migrado en diferentes momentos, sobre todo al sur de California, y en donde hay una conexión cultural que ellos pues me explicaban. Estuve varios años trabajando en ese proyecto, yendo a Tlacolula y yendo a Los Ángeles. Me explicaban, digamos, cómo había, tal cual tú lo mencionas, una especie de identidad abierta, al mismo tiempo que conservaban una conexión territorial, casi que había un ejemplo, ¿no? 2 veces por semana volaba un cargamento en avión, en un vuelo directo sin pasar por Ciudad de México, Oaxaca, Los Ángeles, con tlayudas, ¿no? O sea, es decir, con tortillas de la región en Oaxaca y con mole y con, digamos, otros insumos alimenticios, y en donde, a pesar de muchas personas pues estar en Estados Unidos pues bajo una situación pues precaria, de todos modos
continuaban ejerciendo cargos dentro de sus comunidades, ¿no? Y a veces cruzaban la frontera sin tener papeles de residencia porque tenían un cargo dentro de sus comunidades. Y como muchos de estos migrantes eran hablantes de una lengua, pero su primera lengua no era el castellano o el español, y entonces el inglés se convertía en la segunda lengua, digamos, para ellos, y la tercera lengua era el español, que les permitía pues, relacionarse con toda una comunidad de hispanohablantes en California, ¿no? Entonces, digamos que esta experiencia y otra experiencia de índole personal, en donde mi esposo, que nació en Alemania, pero sus padres son croatas, y entonces él siempre, yo que le preguntaba, para ti, ¿cuál es tu lengua materna? Yo le decía, ¿no? O sea, ¿es el alemán? Porque tú te socializaste en Alemania, nunca viviste en Croacia, sus padres los dos son croatas emigrados en los años 70 y sus padres no hablaban muy poco alemán, y la comunicación en la casa siempre fue en croata. Entonces él me decía, es que la sociedad alemana siempre me ha empujado a elegir entre una lengua. O pierdo el croata o me tengo que adscribir enteramente al croata, pero entonces no puedo ser alemán, ¿no? Y a esto me refiero porque la condición migrante y llegando a España, de alguna manera hay una, pues ideológicamente en este momento en donde la derecha tiene un acento focal en la lengua y en la religión, ¿no? O sea, es decir, esos son los dos puntos, ¿no? ¿La derecha de aquí? Sí, en la derecha europea, ¿no? La lengua y la religión. Y entonces, en ese sentido, digamos, en donde existe esta posibilidad de pensar de otra manera, ¿no? Cómo figura la lengua en los colectivos o en las comunidades migrantes, pues de una pluralidad infinita de lugares. Y lo pienso también en términos, en el caso concreto de España, de una enorme migración latina, o sea, de Latinoamérica sobre todo, de Sudamérica, Perú, Bolivia y Centroamérica, El Salvador, en fin, de México también. Y en ese sentido, cómo por ejemplo, la derecha detesta lo que llaman el acento latinoamericano, ¿no? O sea, es decir, hablamos la misma lengua, pero estamos perdiendo nuestro acento o nuestras palabras. Y aquí tú vas por la calle en Madrid o en otras partes de España y escuchas por todas partes acentos muy diversos, formas del español o como llaman aquí el castellano, muy distintas. Y entonces para mí pues aporta a la sociedad una riqueza enorme, ¿no? De esta diversidad también de formas que tú ya habías descrito, pero que está en un momento, digamos, sumamente difícil y complejo por esta avanzada ideológica de la derecha que está muy presente en las sociedades europeas y que ha ganado mucho terreno político en los últimos años. Entonces, digamos, ¿cómo tú también que ahora has estado aquí, bueno, no sé, un mes más o menos, un mes y medio, digamos, si de alguna manera es decir, ¿de qué manera podemos construir un activismo migrante de la lengua? Me refiero a cómo poder en estas sociedades compuestas de diferentes migraciones, de diferentes momentos, de generaciones, es decir, de migrantes que son primera, segunda o tercera generación, cómo construir otros marcos o cómo podemos imaginar justamente otros marcos en donde sea posible que estas diversas lenguas o que haya justamente la posibilidad de tener diferentes lenguas maternas y no una sola. Otra vez está
Qué gran pregunta. Yo estoy como aprendiendo, mucho de lo que me dices me parece muy iluminador, como no entendía bien lo de sigo sin entender bien como lo de la ultraderecha, ¿no? Porque como creo que ya nos queda lejos la derecha tradicional. O sea, esto de la ultraderecha no entendía muy bien y sigo sin entenderlo muy bien aquí. O sea, como que hay muchas cosas que adivino y siento muy complejas, pero me da clave esto de la parte de la lengua y la religión. Eso es muy interesante porque siento que la derecha más tradicional, como que por lo menos, digo, no sé si agradecerle, pero enmascaraba de cierto discurso su programa. Y ahora hay en general como gritos, ¿no? Como que gritan y ya es aceptable, algo que antes no hubiera sido aceptable, me parece, con la ultraderecha, como todavía hacerlo más radical y para jalar la discusión hacia más a la derecha, de tal manera que ya la derecha tradicional parezca, no sé, centro, ¿no? A mí me impresionó mucho, ¿no? Que todavía en Estados Unidos los demócratas son como izquierda y como, no sé, o sea, lo empiezas a ver sospechoso. Y así hablas de Sanders y es como ese comunista y que me parece más bien un señor sensato, ¿no? Entonces, todavía no entiendo muy bien, me parece muy complejo y trato de estar haciendo preguntas constantemente. Aquí siento que lo de la lengua está, bueno, en el territorio del Estado español, es que está bien difícil incluso usar palabras. Para no meterme en problemas, en lugar de hablar América Latina o Abya-Yala, que luego también hay discusión al respecto, he optado últimamente por decir esta península y del otro lado el continente en el que nací, como tratar de llegar neutralmente a la discusión, porque ya incluso, sí, todo tiene connotaciones y siento que también muchas veces la discusión lingüística en esta península está como que la discusión es otra, pero está enmascarado de lo lingüístico. O sea, un amigo lingüista me decía que había que tener mucho cuidado de no estar ocultando prejuicios o ideas racistas, clasistas, detrás de argumentos aparentemente lingüísticos. Y en muchas de esas discusiones lo que veo que el problema es otro, pero como que atraviesan la lengua, ¿no? En esa discusión. Y bueno, también es bien interesante que está la Real Academia de la Lengua y lo que eso significa y lo que eso irradia. Y entonces complejiza muchísimo. Pero en realidad en muchas veces estamos, cuando decimos habla bien, ¿no? Es que no hablas bien. Para empezar, pensar que existe un acento latino, ¿no? Quienes venimos del continente en el que nacimos las dos, sabemos que no es así, o sea que hay una diversidad impresionante de acentos que incluso dentro de una sola región hay una diversidad de acentos del castellano y entonces que hablar del español latino o del castellano latino es un poco, es otra vez hacer del otro un monolito indiferenciado y que la derecha es muy importante tener un otro enemigo, sea quien sea, que es indiferenciado y a quien puedes atribuirle una serie de cosas para combatir y para instalar tu programa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante desarticular y decir, no, tú lo que estás haciendo es racista, no estás pretendiendo utilizar un argumento lingüístico para ocultar tu racismo o tu clasismo o tu ignorancia o tu programa que va de recortar derechos, ¿no? O de desconocer la existencia de la diversidad misma. Y eso he encontrado como en argumentos de la derecha, sobre todo, y he estado, de hecho, las últimas semanas pensando mucho cuál es la mejor manera de desarticularlas y no quedarnos solo con el argumento lingüístico, pero lo que hay y lo que oculta atrás. Y no lo sé bien porque
lo que encontré aquí es como complejos también de migración, en el que mi lengua no está así, ¿no? O sea, no es algo que suceda ahora en mi región. Y me ha dado varias lecciones, ¿no? Como empezar a pensar qué es lo que está en debate, qué es lo que está sucediendo y cómo podríamos crear sociedades que puedan ver la diversidad lingüística como una riqueza, como incluso hay mucha gente que celebra la diversidad lingüística, pero cuando es la interna ya no. Cuando dicen, no, el problema es que el Mije tiene muchas variantes. O sea, qué bien que existen muchas lenguas, pero hay que estandarizarla, hay que homogenizarla, hay que crear una variante estándar. Y es como, bueno, parece que te gusta lo diverso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, siempre se va a ver eso como una amenaza, cuando en realidad el cambio lingüístico pues siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, si esta gente pudiera, es muy amargo ser policía de la lengua, ¿no? Porque siempre vas a perder, porque si no, hablaríamos ahorita latín. O sea, la lengua va a cambiar incluso aunque no haya migración, siempre está cambiando, ¿no? Y porque pues ninguna lengua es pura, todas las lenguas tienen préstamos de otras. Y bueno, el castellano, ¿qué porcentaje de su léxico tiene pues de otras lenguas, entre ellas el árabe? Y que va a seguir teniendo, y también mi lengua tiene muchos préstamos de otras lenguas y prestó a otras antes de la colonización, después. Y entonces esta visión purista de las lenguas es muy poco informada, ¿no? Creo. Pero ¿cómo desarticular esos discursos que están utilizando lo lingüístico para replicar otra serie de ideas? Estoy pensando cuál será la mejor estrategia. Sí, digamos, por ejemplo, la derecha aquí utiliza mucho el término de hispanidad, en donde hay esta idea de la supuesta hermandad, ¿no? A partir de la lengua, que tiene esta función de invisibilización, homogenización, estandarización y por supuesto de la falta absoluta del reconocimiento de que antes de ser hermanos pues hay que reconocer la violencia histórica y estructural de las relaciones de la colonización, ¿no? Que eso es un debate muy difícil y complejo aquí, que tiene, digamos, como una configuración bastante específica y por supuesto todo el debate que hay, como tú misma lo mencionabas, en el territorio español ya de mucho tiempo sobre las otras lenguas en el territorio español, ¿no? Que es un debate que todavía como extranjera no termino de entender todas sus ramificaciones, pero digamos como ya estamos sobre el tiempo y también para que quienes nos acompañan puedan hacer preguntas, hay un tema que creo que es muy importante en el debate y que sobre el que tú has hablado, escrito, que tiene que ver con la noción de autonomía, ¿no? Frente a las políticas culturales del Estado-nación. Y más sobre todo, por ejemplo, en el caso de México, en donde actualmente las políticas culturales políticas culturales en un sentido amplio, no me refiero como de instituciones culturales, sino en un sentido amplio, están retornando a digamos, por ejemplo, a políticas de corte indigenista, ¿no? O que lo contradictorio es que se dicen herederas de lo que hablábamos al inicio, de los movimientos indígenas, del orgullo, de la identidad mexicana con sus pueblos originarios, ¿no? O esto otro que tú me comentabas, Julia, que también hablaron por la mañana de el monumento a la mujer indígena, todos estos debates que hay actualmente en México, que a veces desde afuera se interpretan como algo avanzado, que eso es lo que a veces es decir, que dicen, ay, qué bueno que
que las políticas culturales haya un reconocimiento de los pueblos originarios y tal. Entonces yo intento siempre pues explicar en el contexto, en nuestro contexto, qué significa eso y lo peligroso que es. Y también en ese sentido, y lo que mencionabas al inicio con la lucha política y la noción de territorio y cultura, cómo, si pudieras ahondar cómo la idea de autonomía y autodeterminación, que es justamente la piedra de toque de cuando, es decir, yo que fui una generación que nos formamos en el momento en que el EZLN digamos, emergió como a la vida pública como movimiento político y social y como una forma de pensamiento, justamente en los acuerdos de San Andrés, en las negociaciones. Ese fue el punto que el Estado mexicano jamás pudo aceptar, ¿no? Que los sistemas de justicia y la autodeterminación de los pueblos y el control territorial, ¿no? Esos eran los 3 puntos en donde en las mesas de negociación en aquella época el Estado mexicano jamás quiso ni siquiera entrar en una negociación, ¿no? Rompió las mesas de negociación. Entonces, digamos, cómo esto resurge o siempre ha estado ahí, pero que de alguna manera ahora ha cobrado una importancia en el debate. Uy, así voy a tratar de ser breve. Lo primero es que yo estoy muy impactada con lo que vi del 12 de octubre aquí. Qué cosa. Yo no estaba preparada para lo que pasó. Y todavía lo estoy dando vueltas, era como que, ¿de verdad? Y claro, el debate allá es muy distinto, ¿no? Y pensé que aquí ya había cambiado, bueno, pero parece que no. O sea, por lo menos desde las voces oficiales. Y también creo que hay un efecto muy interesante que pareciera que la colonización es un asunto entre España y México o España y los exterritorios colonizados. Y por un lado, México, en esta operación narrativa, o sea, el Estado mexicano, como que viaja en el tiempo y se convierte en Tenochtitlan. Entonces, todo lo que le pasa a Tenochtitlan le pasó al Estado mexicano cuando ni existía. Y por otro lado, como que España viaja en el tiempo y como si el Estado español existiera, y entonces hay como todo este debate, y entonces te empiezan a decir, no, mis abuelos no fueron tus abuelos porque ellos se fueron allá, mis abuelos se quedaron aquí. Entonces se vuelve con un asunto entre México y España o España y tal. Y como que no se entiende cómo reconfigura el mundo la colonización. Y cómo es toda una tradición de pensamiento y toda Europa la que está implicada en el proceso. Y en lugar de sentarnos a analizar qué fue lo que sucedió, cuáles son sus efectos globales, porque no estamos en un mundo postcolonial, porque eso sigue teniendo actualizaciones, porque el mundo sigue funcionando con metrópolis y con colonias o territorios fuera de la metrópoli, de los que se extrae recursos para el enriquecimiento y funcionamiento de las metrópolis. Si no vemos cómo sucedió y que no es un asunto entre el Estado mexicano convertido en Tenochtitlan y España así en el viaje al tiempo, podemos ver la complejidad y ver la actualidad de los efectos del colonialismo y ver cómo desarticularlos. Pero si nos ponemos como que no es mi culpa, es el Día de la Hispanidad y qué maravilloso que hubo universidades, hospitales, todo lo que te dicen como que les llevamos la civilización. Y por otro lado, una suplantación de la voz de nuestros gobiernos para pedir perdón, no creo que haga ningún bien para realmente sentarnos a pensar qué pasó, cómo creamos otro tipo de relaciones a nivel mundial, porque esto no solo pasó entre México y España. O sea, afectó también a todo un continente como el africano, en donde se fueron secuestradas millones de personas para explotar estos territorios allá. Entonces es un fenómeno global mucho más complejo y en el que toda Europa y todo un tipo de tradición de pensamiento es responsable, digamos. Y no toda Europa, porque
Europa también tiene sus sures, sino cuando refiero a Europa no es solo a un lugar, una región, un continente, una geografía, sino un proyecto. Y entonces se vuelve tan lamentable el debate, y entonces de un lado tienes a gente festejando el Día de la Hispanidad y del otro enviando cartas de perdón, que además es muy interesante porque yo pensaba en esta carta que el presidente de México envió para solicitar el perdón, es que estaba reforzando el mecanismo judio-cristiano del perdón que llegó con la colonización, y no estábamos explorando otros tipos de reparación del daño, de memoria que están en los pueblos indígenas. Entonces una vez más se ignoraba mecanismos de resarcimiento, de justicia propios de nuestras tradiciones para volver a poner en el centro la idea del perdón judio-cristiano. Entonces en aras de separarte de eso, reforzabas el mecanismo, ¿no? Que es algo muy interesante como fenómeno. Entonces se trivializó muchísimo el debate y creo que en este punto estamos muy atorados en ese proceso. Y es muy lamentable porque no podemos entonces ver las consecuencias actuales de la colonización y cómo combatirlas. Se vuelve un chiste, ¿no? Como todo eso de la hispanidad. Y la segunda idea tenía que ver con las políticas culturales, ¿verdad? Pero creo que ya lo olvidé. La autonomía, sí. Justamente la autonomía con respecto de los estados, que es un poco, pues, tener autonomía sobre las decisiones como pueblos y sobre el territorio. Y como bien dices, justamente donde se quiebra es sobre el territorio y sobre la justicia y la representación política. Y entonces el Estado mexicano y en general los Estados-nación ven en eso una amenaza. Ven una amenaza en que los pueblos podamos tener control del territorio. Y incluso en la última reforma indígena que ha dado pie a recibir mucho odio digital, es decir lo que sucedió, y es que todo lo que tiene que ver con folclore, el Estado mexicano se relaciona muy bien con la cultura y lo folclórico y las manifestaciones culturales de nuestros pueblos. Le gusta porque también lo puede apropiar para construir un discurso nacionalista. Pero en cuanto hablamos del control del territorio, ahí no hay posibilidad. En la última reforma, al artículo 2, tampoco, lo único que dice es que tenemos derecho a cuidar del medio ambiente. Pero claro, porque en ese territorio no pueden reconocer el control, porque en ese territorio están los recursos, o que ellos llaman recursos naturales, que son fundamentales para la extracción y la acumulación capitalista, etc. Entonces, si no se reconoce eso, pues lo demás es como decía un periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, reconocer que un estado es pluricultural es como reconocer que una bolsita de M&M's tiene M&M's de colores. Es decir, pues es que la diversidad cultural es propia de todas las sociedades, ni siquiera el pueblo mije, por ejemplo, no es homogéneo culturalmente. Las manifestaciones culturales de la parte serrana son muy distintas hacia allá, hacia las tierras bajas cercanas al mar. Reconocer que un estado es plurinacional es ya otra cosa, es reconocer que hay otras naciones que tienen autonomía sobre su territorio, sobre el agua, que tienen gobernanza sobre el agua, sobre lo que está en el subsuelo, sobre los bosques, etcétera, y es algo que va como que en contra del modelo Estado-Nación y que no sueltan, ¿no? Y que es muy preocupante porque en esto los pueblos estamos en pleno proceso de defensa del territorio, que es muy costoso en vidas, y que no hay una certeza jurídica desde el Estado, que creo que no lo va a dar, ¿no? O sea, yo pienso que no es la estrategia ahora porque no, es más, no sé, pienso incluso, estoy muy desencantada del derecho positivo, si es que alguna vez me pareció una posibilidad. Es todo el entramado para la protección de derechos humanos, para la prevención del genocidio, o sea, tanto dinero, tanto esfuerzo, tanta fe de mucha gente de buena fe,
y no funciona, o sea, no sirven. Entonces estoy un poco en shock como de qué sirvió, o sea, nomás veo memes de la ONU que comparan con perros que no muerden. Pero es entramado legal, entonces ¿para qué sirve si tengo la transmisión de un genocidio en la pantalla? Entonces estar apelando al derecho positivo me parece desalentador y no sé, perdón, pero… No, por eso creo que lo que has comentado inicialmente sobre la búsqueda de nuevas utopías, incluso para el arte, porque también hay ciertas formas en el ámbito del arte cuyo lenguaje ya no nos alcanza, ¿no? Y ya no hablaré de, o no te preguntaré acerca de las estéticas colectivas de la tierra, porque eso ya queda para otra conversación. Pero bueno, me gustaría pasar el micrófono, porque además nunca se activó este temporizador, entonces, Sí, yo estaba así como entonces que… nos seguimos y nos seguimos. Pero